Hola, hola. ¿Qué pasa cuando tenemos un espacio acotado en el living o en este caso en la terraza donde no podemos poner todas las sillas o sillones que necesitamos? Súper fácil, una banca plegable que solo la saquemos cuando nos lleguen los invitados o necesitemos agrandar el espacio para sentarnos. Eso vamos a hacer hoy día. La cubierta o asiento en una banqueta es muy importante porque es lo que más se ve. Por eso escogimos hacerla en un pino oregón que tiene un color rojo muy característico, es fácil de trabajar y le da una calidez a los ambientes. Se trata de un mueble construido con un asiento de pino oregón y estructura de pino cepillado que mide 120 centímetros de largo, 40 centímetros de ancho y 43 de alto, con dos patas plegables que permiten guardarlas cuando la banca no se está usando. Para cortar la madera vamos a usar estas tres herramientas. La sierra ingleteadora, que sirve para cortar en ángulo o en línea recta, tablas o palos. Después tenemos la sierra circular, que es para cortar la plancha de pino oregón. Y finalmente la sierra caladora, que es muy buena para cortar formas. Para el uso de todas estas herramientas nos ponemos guantes, lentes de seguridad y respirador, porque salta bastante aserrín. Con la sierra circular y un disco de 60 dientes, comenzamos cortando el pino oregón en una medida de 120 por 40 centímetros. Es importante prensar la madera para trabajar más seguro. Los palos de 2 por 3 pulgadas los cortamos con la ingleteadora y un disco de 60 dientes, en dos cortes de 120 centímetros, dos de 31,8 centímetros, dos cortes de 23,5 centímetros, 4 trozos de 38 centímetros y 4 más de 11,3 centímetros. Estos 8 trozos tenemos que hacerle en uno de sus extremos un corte en 15 grados para que las patas tengan la inclinación que necesitamos cuando se abran. Y los trozos largos de 38 centímetros les redondeamos sus extremos con la sierra caladora. Podemos usar un compás o en este caso un vaso que calce con el ancho del palo. Ya tenemos todo cortado, ahora nos vamos directo al lijado. Vamos a partir con una 120 para eliminar todas las astillas y después rematamos con una lija 180 para suavizar toda la superficie. Una vez que tenemos listos los cortes, nos toca lijar. Primero vamos a usar una lija 120 para eliminar las astillas y después cambiamos a una lija número 180 para pulir y afinar la superficie. Para armar este marco y que no se noten las fijaciones, vamos a ocupar una perforación que se llama de bolsillo. Es casi horizontal y la gracia que tiene es que el tornillo queda guardado, escondido dentro de la madera. Para eso nos vamos a ayudar de un kit que viene con plantilla, con guía y con unas brocas. A los dos trozos que miden 120 centímetros hacemos 4 perforaciones por cada uno, a 20 y 26,5 centímetros desde ambos extremos. Ubicamos la plantilla en la marca que hicimos, la firmamos con una prensa y con el taladro Bauker hacemos la perforación con la broca que viene en el kit. A los dos trozos que miden 31,8 centímetros les hacemos dos perforaciones perpendiculares al largo, a 9 centímetros desde los extremos. Y 4 más en el mismo sentido de su largo, 2 por cada extremo y a 2 centímetros desde el borde.
Ahora que ya tenemos todas las perforaciones listas, vamos a unir la estructura que va a soportar el asiento de pino oregón. Vamos. Ponemos cola fría en la superficie de contacto y usamos tornillos de 2,5 pulgadas. Pero para que podamos trabajar más cómodos con el taladro, le ponemos un extensor de punta. Así el tornillo entra de forma derecha. Con estos trozos vamos a armar las dos patas. Son dos verticales unidas por este travesaño que ya tienen abajo el corte en 15 grados que va a piso y que le va a dar la inclinación a las patas cuando abramos la banca. Primero hacemos con una broca de 8 milímetros una perforación en cada vertical de las patas en el extremo redondeado. Estas perforaciones las hacemos al centro y a 3,3 centímetros desde el borde. Después, a 11 centímetros desde el extremo inferior, hacemos otras perforaciones. Estos agujeros nos servirán para unir los dos verticales con su travesaño. Además, en los cantos de los dos extremos de cada travesaño hay que marcar las diagonales para sacar su centro y hacer una perforación con broca para madera de 7 milímetros, justo en la intersección. Se calzan los agujeros, se echa cola fría, se une con la presa sargento para mantenerlo en posición y para fijarlos usamos pernos cabeza hexagonal que se aprietan con una llave chicharra. Para después fijar las patas al marco, haremos una perforación en los trozos largos del marco, a 18 centímetros desde los bordes y a eje de la madera, con broca de 8 milímetros. ¿Ya se suscribieron? Muchachos, no pierdan más tiempo, el canal de Soymac los está esperando. Súper fácil, activar la campanita y les llegan videos como este todas las semanas. Al asiento le vamos a aplicar un barniz poliuretano. Así protegemos la madera y algo muy importante, resaltamos la veta del pino oregón que es muy bonita. Y el marco con las patas le vamos a aplicar un esmalte al agua de un color sólido. El barniz se aplica con brocha en dos capas para darle mayor dureza a la superficie y protección contra la humedad y los rayos UV. Y el esmalte es al agua y es satinado. El color se llama Samoa y es un verde petróleo. Lo aplicamos con rodillo en una sola capa. Dejamos secar el barniz y el esmalte 4 horas si es invierno y 2 horas si es verano. Quisimos aprovechar al máximo el material y este sobrante de la banca de 1,20 por 10 centímetros lo transformamos en un perchero. Pusimos una percha triple cada 17 centímetros y la verdad es que quedó impecable. Ya está seco el barniz y la pintura, así que ahora vamos con el armado. Vamos a unir el asiento con el marco, aprovechando todas las perforaciones de bolsillo para que los tornillos no se vean. Primero, en las esquinas interiores del marco, fijaremos los topes, con cola fría y tornillos de 2,5 pulgadas, desde adentro hacia afuera. La función de estos topes es mantener las patas desplegadas en un ángulo de 15 grados. Ponemos la cubierta boca abajo sobre el mesón y sobre ella el marco. Para poder fijarla usamos también tornillos para madera de 2,5 pulgadas y un extensor para la punta. Después fijamos las patas al marco usando los pernos cabeza hexagonal que van apretados con tuerca mariposa.
Estamos listos. Miren qué fácil es armar la banca. Un par de cojines y agrandamos la capacidad para sentarse en esta terraza. La verdad, qué fácil es con Bauker. Suscríbete al canal de Sodimac en YouTube. Activa la campanita para que te lleguen videos como este todas las semanas. Nos vemos. Chao, chao. Todo esto lo puedes encontrar en tiendas Sodimac, nuestra app y en sodimac.com.